Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida comunidad de Sanación. En el día de hoy quiero compartirles un poco mi experiencia para tratar de ilustrar lo que hemos venido hablando acerca de el campo emocional y específicamente de la secuencia pensamiento, emoción y sentimiento. Les habla Dori Lucía Ruales Piñeres, fundadora de Sanación, parte del equipo. Y bueno, vamos al grano. Hace casi 4 años tuve un accidente, iba en una moto y pues desafortunadamente se deslizó mi pie derecho, tropezó con la carretera y me botó inmediatamente. Pues sí, el impacto fue gravísimo, especialmente en mi rodilla derecha. El, el diagnóstico fue un esguince de rodilla. Quiero detallar ese pedacito, es qué ocurre, qué pienso yo en el momento en que veo que mi pie está deslizándose hacia el pavimento. Mi pensamiento fue no coger a la persona que iba conduciendo la moto, porque si lo hacía la iba a arrastrar también en ese vuelo que prácticamente me tocó hacer, impulsada pues por la velocidad en que iba y el choque de mi pie en el pavimento. Entonces no la toqué. Lo que hice fue agarrarme la cabeza y específicamente el casco para proteger mi cabeza. Y me entregué a la divinidad, a lo que fuera, a lo que iba a ocurrir. Obviamente entré en pánico, especialmente cuando choqué, cuando caigo a un lado de la carretera. Yo no pierdo la conciencia, pero sí siento que hay como una desconexión, como algo que no me permitía casi mover de la cintura hacia abajo, solamente movía mis manos. Y en ese momento mi pensamiento fue, voy a morir y no quiero morir aquí en esta carretera. Casi al instante empezó a llegar gente y yo escuchaba que la gente decía, oh, pobre, mire cómo le quedó la pierna. Y empecé a tener pensamientos de que seguramente había perdido mi pierna, que a lo mejor por eso era que yo no me podía mover de la cintura hacia abajo. Sentí dolor, sí, dolor físico. Luego llegaron los paramédicos y me retiraron, me llevaron en una ambulancia hacia Palmira, la ciudad donde vivía en ese momento mi familia. Pues bien, la emoción que yo puedo identificar que sentía en ese momento fue pánico. Pánico porque pensé que iba a morir, indudablemente. Desafortunadamente a uno lo atienden desde el punto de vista físico, pero uno no lo atienden desde el punto de vista emocional. Entonces, con los pasos de los días, lo que yo empecé a generar fue unos sentimientos, a partir de esa emoción de pánico, de miedo, de inseguridad. Y fue bastante abrumador esta situación, porque además no podía moverme muy bien. Yo tenía que usar muletas y pensaba que en todo momento me iba a caer. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió posteriormente? Especialmente cuando a los 3 meses intenté caminar y no podía caminar. Me sentí con mucha depresión y empecé a sentir tristeza, empecé a sentirme impotente, empecé a sentir que no podía sanar y que yo quería sanar y que quizá mi mayor aprendizaje es que a mí me encanta caminar y no podía caminar. Entonces me sentía inmovilizada, me sentía incapaz de valerme por mí misma. Y en ese momento entendí que tenía que empezar a hacer un abordaje distinto. Y esto se lo seguiré contando en próximas entregas porque es interesante que ustedes miren cómo es que funciona la mente con el pensamiento, la emoción y el sentimiento en el campo emocional. Y cómo en la medida en que nosotros decidimos tramitar esto de forma adecuada, podemos salir de un proceso de enfermedad o en este caso
de mi proceso del accidente, que no solamente me está impidiendo caminar, sino que también empezó a impactar otras áreas de mi vida. Les deseo un feliz día.